Hola a todos, me llamo Konstantin Korotkov. Soy médico, profesor y durante los últimos 45 años he trabajado en diferentes universidades, principalmente en Saint Petersburgo, Rusia, pero por último he trabajado mucho en diferentes países. Mi primer formación fue en física cuántica y durante muchos años trabajé en física cuántica, en física láser, óptica, también en física cósmica. Luego pasé a la biología y la medicina, también en física cósmica. Luego pasé a la biología y la medicina. Así que ahora mis temas principales son el bienestar y vivo en esta hermosa ciudad, San Petersburgo. Es una de las ciudades más hermosas del mundo y espero que después del COVID puedan visitar nuestra ciudad. Y ahora estamos en un momento muy interesante del desarrollo humano. Primero, estamos en un momento de transición. Transición a una nueva etapa del desarrollo humano. Y esta es la transición de la era de los recursos a la era de la información. ¿Quiénes son las personas más ricas del mundo ahora? Gente, caminadatos. Entonces, creamos y caminamos, usamos todos nosotros un mundo, red informativa, y nos comunicamos nosotros sin distancia. Pronto será una red de conciencia mundial y, por supuesto, hay mucho desarrollo en otras áreas. Energía del vacío, coches eléctricos y medicina, por supuesto. Así que esas son diferentes áreas. Pero hoy quiero discutir contigo sobre la conciencia. Este es el tema de nuestra discusión hoy. Este es un tema muy importante del siglo XXI, porque tenemos muchos estudios de neurociencia, tenemos muchos estudios en diferentes áreas, tenemos grandes conferencias en todo el mundo. ¿Y qué significa conciencia? Para mí, y espero que para todos nosotros, es muy claro que la conciencia es el área donde se encuentran la ciencia y la espiritualidad. Y las preguntas principales son ¿quiénes somos? ¿Somos monos inteligentes o seres divinos? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Qué es el alma? ¿Qué sucede después de la muerte? Y esas son preguntas que tratamos de entender. Entonces, ¿qué es la conciencia? ¿Es un producto del cerebro? ¿O es algo más? ¿O es algo más? ¿Es parte del espíritu universal? ¿O es algo más? ¿Es parte del espíritu universal? Así que esta es la pregunta principal. Porque entendemos, somos almas individuales, parte de un colectivo. Somos parte de un organismo global. Ser humano individual y somos parte de un colectivo. Así que somos parte de un organismo colectivo, mundial. Y la pregunta que podemos formular es, ¿ha creado Dios el cerebro o el cerebro creó a Dios? Es pregunta muy interesante. Y tenemos varias preguntas científicas clave. ¿Es la conciencia un producto del cerebro o es algo más? ¿Qué son las experiencias místicas? ¿Qué son los estados alterados de conciencia? ¿Existe la conciencia sin el cuerpo? ¿Qué es la experiencia cercana a la muerte? ¿Existe la conciencia después de la muerte? ¿Qué son los recuerdos de la reencarnación? Así que esas son preguntas que están en la frontera de la ciencia rígida y, yo diría, ciencia no convencional. Pero son preguntas que necesitamos entender, intentar responder. Hay muchas teorías sobre la conciencia y podemos clasificarlas en dos clases. La primera clase son las teorías clásicas que relacionan todo a nuestra actividad cerebral. Y desde este punto de vista, nuestro cerebro es un tipo de circuito con una red neuronal que define todo y toda nuestra conciencia está dentro de eso. Y hay teorías cuánticas de la conciencia que abordan esta pregunta desde una perspectiva mucho más amplia, desde una perspectiva mucho más abierta, que consideran nuestra conciencia no solo como un producto del cerebro, sino como parte de un sistema universal colectivo.
Y podemos definir estas diferentes teorías, podemos nombrarlas y nuevamente es una gran ciencia. Y todas estas teorías están de alguna manera relacionadas con el campo informativo, ya sean teorías clásicas o no convencionales. Y el campo informativo, sí, tiene un significado físico muy claro, una connotación física muy clara. Proviene de las ondas fantasma o campos fantasma de Albert Einstein. Tiene alguna descripción de la teoría cuántica o de la teoría electrodinámica, de la teoría del vacío cuántico. Así que podemos decir que en este campo tenemos una conexión entre nuestras ideas sobre la conciencia y nuestras ideas modernas de la física. Albert Einstein desarrolló una idea muy interesante. ¿Sabes que él estaba en contra de la física cuántica? Para él la mecánica cuántica era rígida, solo un modelo matemático. Rígida. Era solo una construcción matemática. Él no veía un significado físico profundo en la física cuántica y de vez en cuando pudo desarrollar diferentes paradojas. Eso era imposible de resolver en física cuántica. Y una de sus paradojas era la siguiente. Imaginemos que tenemos un sistema cuántico, ya sea un átomo o una molécula, lo que sea. Y en este sistema cuántico hay partículas. Pueden ser fotones, electrones. Y esas partículas son emitidas por este átomo y vuelan a diferentes partes del universo. Y luego, en alguna parte del universo, algo cambia el sistema cuántico. De esta partícula, por ejemplo, la polarización. Y de acuerdo. Con la física cuántica, esas dos partículas pertenecen a un mismo sistema. No importa dónde estén. Y eso significa que, inmediatamente, otra partícula debería cambiar su estado cuántico. Pero Einstein dijo, pero es una tontería. ¿Cómo es posible? No están conectadas, pueden estar en partes del universo. Y era paradoja. Y esta paradoja se resolvió solo, después de quizás 50 años, o incluso más, por Alan Aspect, un físico que realizó experimentos y demostró que esta interacción no local es posible. Y ahora llamamos a estas partículas entrelazadas. Así que están lejos una de la otra, pero están interconectadas, interrelacionadas. Y por eso muchas teorías de la conciencia se basan en esta idea. Y por supuesto, necesitamos entender que estamos basados en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el órgano principal de nuestro cuerpo. Podemos cambiar otras partes de nuestro cuerpo, pero en este momento es imposible cambiar el cerebro. Y la pregunta principal ¿es una computadora hecha de carne? ¿Y sería posible en algún momento hacer una computadora que tuviera conciencia? ¿O es algo más? Y, por supuesto, hay físicos rígidos, materialistas, que afirman que todo es físico y que nada existe fuera de lo físico. Y hay científicos con una visión más amplia que dicen que es solo una parte de la historia. Hubo muchos intentos de probar eso. Al influir en el cerebro, realmente puedes crear experiencias místicas, puedes crear diferentes visiones, puedes crear lo que sea. Uno de los más famosos y muy conocidos de esos es el llamado casco gata en el mundo. Este es un dispositivo especial que las personas se ponen como un casco en la cabeza y luego aplican diferentes estimulación de campos magnéticos y eléctricos a diferentes partes del cerebro. Y en muchos casos, las personas tienen algunas experiencias, tienen experiencias místicas o algo así. Así que esto es de lo que hablan. Material, parte
de la conciencia, al mismo tiempo los mejores científicos no serían físicos, serían neurobiologistas. Estaban absolutamente seguros de que había algo que existía más allá de nuestro cerebro. Y fueron físicos de alto nivel, comenzando por Newton, quienes estudiaron la Biblia durante muchos años. Einstein, Schrödinger, Bohr y muchos otros, incluyendo neurofísicos. Por ejemplo, solo un ejemplo de un médico, Salvaje Penfield. Él era uno de los neurocientíficos de nivel mundial más destacados, neurosoldados. Y él dijo que las funciones mentales superiores, como la conciencia, el razonamiento, la imaginación y la voluntad, no son producidas por el cerebro. La mente es un fenómeno no físico que interactúa con el cerebro. Otro ejemplo, por ejemplo, John Eccles, que fue galardonado con un premio Nobel por su trabajo sobre la sinapsis. Así que él fue principales científicos que investigaron el cerebro humano. Y nuevamente, él dijo que los humanos tienen una mente no material, que pertenece al mundo material. Es muy importante, que actúa sobre y es influenciada por el cerebro material, que pertenece al mundo físico. Así que significa, él afirmó que la mente y la conciencia no es material, pero opera a través de nuestro cerebro, que es material. Y, por supuesto, puedo darte muchos otros ejemplos de científicos de alto nivel, incluyendo, por ejemplo, en Rusia, tuvimos a la jefa de nuestro Instituto del Cerebro Humano, Natalia Bektereva, quien, nuevamente, soy nuevo. Entendí que hay muchas cosas fuera del funcionamiento del cerebro. Y ahora tenemos muchos libros, muchos artículos publicados sobre este tema. Muy importante y muy interesante. La investigación fue realizada por Andrew Newberg en los Estados Unidos, quien había estado estudiando con resonancia magnética, tomografía de los cerebros de monjes y personas espirituales. Así que él había estado estudiando su cerebro en el proceso de la oración, la meditación y las experiencias místicas. Y demostró que hay evidencia absolutamente clara de que durante la experiencia mística hay una actividad muy específica del cerebro. Así que significa que las experiencias místicas, la meditación profunda, la oración, no son solo imaginación, no es lo que piensas, sino que es algo mucho más profundo. Es una producción muy profunda y activa de nuestro cerebro. Y publicó varios libros sobre este tema. Él tiene investigaciones en curso realizadas en diferentes países. Él no es el único, por supuesto. Ahora, en lugar del cerebro humano, ahora estudian a los monjes en Tíbet con la bendición del Dalai Lama. Toda esta investigación continúa. Y por supuesto, una de las preguntas clave, como mencioné, ¿puede la mente operar fuera del cerebro? ¿Puede la conciencia influir directamente en la realidad física? Son preguntas muy importantes. Y Einstein propuso esta famosa ecuación, donde demostró que la masa es solo energía condensada. Y podemos decir, la energía es nuestra conciencia, la masa es nuestro cuerpo y la velocidad de la luz. Esta es la luz, es nuestra alma. Así que por supuesto podemos hablar sobre esto. Y una de las preguntas clave en el estudio de la conciencia es, ¿tienen los animales conciencia? No, por supuesto, todos los dueños de perros y gatos pueden. Por supuesto, porque algunos de ellos son muy inteligentes, ya sabes, animales muy inteligentes. Incluso, si tenemos aves muy inteligentes. Las serpientes tienen conciencia. Y hay muchas discusiones sobre esto. Así que propuse la idea de que necesitamos hacer una definición. Así que, por definición, la conciencia es la capacidad de algún sujeto para responder a la información del entorno.
Así que puede cambiar su comportamiento. Es muy importante, no solo para responder a la información del entorno, sino para cambiar el comportamiento. Y entendemos que todo el mundo orgánico tiene su capacidad, pero al mismo tiempo necesitamos hablar sobre las etapas de la conciencia y lo pongo de manera simple. Diagrama. Así que el nivel más bajo de conciencia es el nivel de las células. Plantas. Así que, en principio, toda la materia orgánica tiene su propia conciencia desde este punto de vista. Cada célula de nuestro cuerpo, cada órgano de nuestro cuerpo tiene su propia conciencia porque recibe mucha información del entorno y cambia su funcionamiento y comportamiento de acuerdo con esta información. Siguiente nivel. Esos son los niveles de algunos animales que no solo se comportan de acuerdo con el entorno, sino que de alguna manera pueden predecir situaciones futuras. Sabes que, por ejemplo, muchos animales sienten un cambio en el clima mucho antes que nuestros dispositivos. Sienten terremotos y otros son desastres. Nuestros perros pueden entender lo que vamos a hacer y nuestros gatos predicen lo que pasa y cambian su comportamiento. Eso es muy conocido por todos nosotros. ¿Qué está pasando? Y cambian su comportamiento. Así que eso es muy conocido por todos nosotros. El siguiente nivel, por supuesto, son los seres humanos, porque podemos comunicarnos entre nosotros. Y, muy importante, podemos transferir nuestro conocimiento a otras generaciones. Entendemos que los monos pueden enseñar a sus... Y los gatos enseñan a los gatitos. Algo, pero no mucho. Pero podemos transformar este conocimiento. Podemos aumentar nuestro conocimiento y transferirlo a otras generaciones. Eso es muy, muy importante. Eso es diferente en nosotros. En comparación con todos los demás animales, no somos monos inteligentes. Somos más que eso. Absolutamente claro. El siguiente nivel son personas que pueden crear nueva información. No se basa directamente en el nivel anterior de desarrollo de la sociedad. Y por supuesto entendemos que son científicos de alto nivel, son pintores de alto nivel, músicos, compositores, poetas. Así que las personas que crean algo absolutamente nuevo, y sabemos que fue Rafael, y después de él fueron muchos, miles de pintores que repitieron su obra. Así fue. Leonardo da Vinci, después de él, muchas personas. Pero en nuestra historia, en la historia de cada civilización, podemos nombrar a esas personas a mano. No se trata de ellos. Y el siguiente nivel son personas que pueden aceptar ideas del universo y que pueden difundir esas ideas a otras personas. Y esas personas realmente cambian el desarrollo de la humanidad. Y de nuevo, sabemos que en nuestra historia están Moisés, Zaratustra, Jesucristo, Mahoma. Algunos, Buda, de Monk. Podemos nombrar a estas personas y esas personas cambian el rumbo de la historia. Así es nuestra visión, simple, claro, simplificado, desde este punto de vista. Pero necesitamos hablar sobre la conciencia grupal. Y esto es muy típico de muchos animales. Primero que nada, en la mente tenemos hormigas, abejas y termitas, pero muchos otros, como los lobos, también pueden hacerlo. Y tenemos conciencia colectiva. Eso es muy importante, porque la conciencia colectiva es parte de nuestra humanidad. Existencia. Y sin la conciencia colectiva no puede existir. Personas no pueden sobrevivir solas. En la mayoría se vuelven locos. Está absolutamente claro. Y todos esos niveles están relacionados y conectados a planos superiores de la realidad. Solo podemos suponer lo que significa. Así que esto es lo general. Sistema conciencia a mi punto de vista. Y entendemos que una gran parte de
Nuestra vida está relacionada con la luz. Todas las células, todos los seres vivos emiten luz y nombramos a esta luz como biofotón, y esta es la luz de nuestras células. Y esto es importante para la comunicación celular. Esto es importante para la energía de nuestras células, y esto refleja diferentes estados de nuestra existencia. Y desde tiempos antiguos, la gente tenía la idea de la luz, ideas de energía relacionadas con la luz, y en la comprensión moderna estamos transformando estas ideas. Así que en todas las culturas, religiones, hay imágenes de personas con luz. Ahora es parte de la investigación científica y nos basamos en investigaciones que comenzaron en siglo XVIII. Así que, a mediados del siglo XVIII, el físico alemán Georg Lichtenberg descubrió luz proveniente de diferentes objetos en el campo electromagnético. En el siglo XIX, había muchas personas que estaban involucradas en esto, que estaban interesadas en este estudio, como Tesla, como Narkovich-Yotka, como muchas otras personas. Entonces, en el siglo XX, nuevamente fue revivido debido a nuestra familia científicos rusos, Kirlian. Y después de esto se conoció como fotografía Kirlian. Así que miles y miles de personas estaban involucradas en esta fotografía Kirlian porque era muy hermosa. Era claro que esta luz depende de la condición humana, pero no era científico. Porque en la ciencia necesitamos repetibilidad, necesitamos reproducibilidad y necesitamos números. Sin números no hay ciencia. Pero por supuesto, desde la fotografía es posible, pero es complicado crear números. Nuestro equipo pudo pasar de la fotografía Kirlian al procesamiento por computadora y creamos un conjunto de instrumentos a mediados de los años 90 que operan con luz, midiendo 10 dedos de un ser humano. Y a partir de esos 10 dedos creamos imágenes de campos de energía, campos informativos alrededor de nuestro cuerpo. Por supuesto, no es la única forma en que procesamos la información. Tenemos muchos diagramas, gráficos, números, así sucesivamente. Es investigación científica.
Entonces, has visto este breve clip que demuestra las principales áreas de aplicación de nuestro sistema. Y como ves, tomamos toda la información de los humanos, de los dedos, y se basa en las ideas de los médiums. Médiums chinos, porque en China, en India, la idea de los médiums y los chakras es muy antigua. Y toda la medicina clásica tradicional china se basa en los meridianos y el movimiento de la energía. Así que estamos midiendo esta energía de los dedos y por eso estamos basado en la medicina tradicional china. La medicina ayurvédica, los chakras, las ideas de los chakras y la comprensión occidental de los sistemas y órganos. Así que hacemos un puente entre la sabiduría oriental y el enfoque científico moderno. Y entendemos la física de este proceso. Es un proceso cuántico de excitación de electrones, fotones, del sistema en un campo electromagnético muy débil. Y este es un proceso dinámico. Y estamos utilizando un procesamiento de imágenes muy complicado. Así que tenemos una imagen en blanco y negro porque es principalmente ultravioleta. Luego lo procesamos con programas específicos y tenemos estas imágenes coloridas. Y podemos estudiar no solo a los seres humanos, sino que también podemos estudiar el agua, podemos estudiar diferentes temas. Y en la parte de atrás ves diferentes imágenes de agua. Por ejemplo, agua después de una pirámide. Tengo patentes, muchas patentes. Tengo libros, más de 300 artículos científicos publicados sobre este tema. Y presto atención a eso. Puedes encontrar todos esos libros en Amazon.com. Casi todos disponibles. Y tenemos sitios web, diferentes sitios web. Y en la época moderna todo se llama tecnología BioWare. Así que tenemos una comprensión clara de lo que significa un campo fuerte y saludable y chakras bien distribuidos. ¿Qué significan los problemas de salud cuando tenemos algunos? No localizaciones, no regularidades, y los chakras no están tan bien repartidos. ¿Qué significa eso? Estrés, y diferentes etapas del estrés. Y ves esta imagen absolutamente diferente de los chakras, y a veces incluso así. Así que no hay información. Y, por supuesto, podemos medir todo esto en parámetros, nivel de estrés, energía, equilibrio simpático-parasimpático. Así que son muchos datos. Y muy importante, podemos hacer un seguimiento de la situación de una persona antes y después del tratamiento, de cualquier tratamiento. Y, por supuesto, tenemos muchos datos, no solo sobre personas sanas, sino también sobre personas con trastornos mentales, así que es parte de nuestra investigación. Ahora, miles de personas están usando esto en el mundo. Tenemos nuestros centros principales en Europa, en los Estados Unidos, en Hong Kong, y tenemos una comunidad, una gran comunidad de amigos que están desarrollando este sistema en todo el mundo. Así que las principales aplicaciones están en el análisis de salud. Y principalmente operamos en el análisis de salud integrativa y miles de practicantes, doctores, usan este sistema en el mundo en diferentes países. El siguiente nivel es la respuesta al tratamiento y diferentes entrenamiento, ejercicio, comida, spa, lo que sea. Niveles de educación diferentes. El siguiente nivel es el deporte. Y en Rusia hacemos análisis de energía de todos los equipos olímpicos y paralímpicos de Rusia y es bien aceptado por nuestro Ministerio de Deporte de Rusia. A continuación, esos son estudios de la conciencia y hablaremos un poco más sobre este tema. Entonces, el estudio del medio ambiente y materiales y agua. Así que, como ven, hay diferentes aplicaciones con nuestro sistema BioWell, con diferentes sensores y, como he dicho, ahora es cada vez más popular y conocido en el mundo.
Ahora hemos desarrollado un nuevo dispositivo, BioWell Móvil, que opera del teléfono móvil, y estamos preparando esto para producción solo debido a este brote de COVID. Aún no podemos producirlo en cantidad, porque como saben, a nivel mundial tenemos un problema. Es una falta de componentes, falta de microchips. Así que, pero espero que algún día se acabe. Otro tema. Esto no es solo análisis, ¿no?, sino tratamiento. Medimos el campo de energía, campos, energía, frecuencias. Así que estamos midiendo la frecuencia. Y basado en esta frecuencia creamos música muy, muy específica. Aplicamos esta música a un dispositivo muy especial, un dispositivo BioCore. Y este dispositivo genera una frecuencia súper alta, modulada por tu propia frecuencia. ¿Qué es lo importante? Aplicamos música y frecuencia a unos auriculares especiales, unos auriculares muy, muy especiales. Y después de 10 minutos de esta influencia, las personas cambian su condición. Podemos repetir la medición, vemos el efecto. Pero ahora tenemos muchos datos que después de usar este dispositivo, las personas se deshacen del insomnio, la depresión y el estrés. Las personas cambian estilo de vida, comportamiento, así que es un dispositivo muy, muy popular. Y funciona, no solo para los seres humanos, sino también para el agua. Tiene otro electrodo especial que podemos usar para estructurar el agua. Y si las personas beben esta agua estructurada, por supuesto, tiene una influencia muy positiva en su salud. En el estudio de la conciencia, estamos desarrollando varias líneas. ¿Pueden los humanos encontrar un momento en el que permitan espacio para lo que no creen que es posible? Durante 300 años, la ciencia ha hecho la pregunta. Hay un campo de energía que conecta todo. ¿Dónde van pensamientos? Lo terminemos. Algún día habrá inventos en física. Y cuando lo hagan verás que la conciencia es energía. Lo que los seres humanos piensan colectivamente se puede medir. Tiene cientos de miles de moléculas. Pueden intercambiar vibraciones por todo el campo y a su alrededor. Esta es química, pero es una especie de química danzante. En la conciencia, no podemos comunicarnos ni percibir en ningún lugar a lo largo de todo el universo. La energía aumentó de manera dramática. La distancia no importa. El campo es el origen de todo. Es pensamiento. El pensamiento es una partícula de luz. Podemos medirlo. Nuestros pensamientos se transmiten al campo. Lo que sucede en una parte del campo influye en otras partes del campo en el mismo instante. Y esto es profundamente profundo. Era un tráiler corto de una película, Field 1, donde, como has visto, participaron muchos científicos de alto nivel, investigadores y yo mismo. En nuestra investigación hay varias líneas principales. Estudiamos la influencia de la conciencia en los sensores físicos. Estudiamos la conciencia, la influencia sobre el agua, la influencia de las personas entre sí. La telepatía. La visión directa es un tipo de entrenamiento mental. Energía de zonas activas, influencia de zonas activas en las personas, transformación de energía después de la muerte. Así que, ves, realmente son muchas líneas diferentes y, por supuesto, tuve el privilegio y la suerte de conocer a personas de alto nivel en este campo en el mundo, comunicarme con ellas y utilizarlas en nuestra investigación. Y mi interés se generó en la Unión Soviética hace muchos, muchos años.
Cuando estuve involucrado en el gran proyecto para estudiar la telepatía, la comunicación con submarinos y satélites, estaciones cósmicas. Y fue un gran proyecto en la Unión Soviética. Y hemos estado midiendo no la transformación de imágenes como lo hacen los estadounidenses, sino que hemos estado midiendo la transformación de intenciones y emociones. Así que teníamos a dos personas sentadas en diferentes partes del mundo y ambas personas estaban conectadas a equipos y luego estaban sentados en meditación, estado meditativo. Y luego, en algún momento, una persona estaba enviando sus emociones. Y luego pudimos detectar una respuesta de otra persona. Y lo hicimos en nuestro medio ambiente en Sant, en Moscú. Y luego hicimos expediciones a Nepal, a Venezuela, porque había un nivel mucho más bajo de contaminación electromagnética y se demostró que en el momento de esta conexión telepática, las personas crean lo que se llama un cerebro virtual. Así que su cerebro en estado meditativo comienza a operar como uno solo, como un cerebro interconectado. Así que es como una resonancia entre dos cerebros de personas separadas. Y se demostró que esto sucede durante la telepatía, sucede durante el amor, cuando las personas están enamoradas de nuevo. En algún momento pueden crear esto, cerebro virtual. Y con nuestros instrumentos pudimos detectar los momentos en que las personas envían su intención y la reciben. Realmente una investigación muy interesante que nos llevó a la idea de los estados alterados de conciencia. Y estados alterados de conciencia no son solo para personas psíquicas, personas que pueden influir en otras personas. No es solo para las personas que están en estado meditativo o en oración. Se ha demostrado que, por ejemplo, las mujeres, cuando están amamantando, pueden transformarse en un estado alterado de conciencia. En el momento de algunas operaciones, cirugía, las personas pueden transformarse en un estado alterado de conciencia, sin mencionar la influencia de diferentes drogas y así sucesivamente. Así que es un estado bastante conocido y común de los sistemas humanos. Tuve suerte de nuevo, como dije, de conocer a personas psíquicas de alto nivel en Rusia y en diferentes países. Y hicimos muchos experimentos con muchas de esas personas. Por ejemplo, este es un ejemplo de la influencia de un sanador ruso muy famoso sobre el agua. Primero, a las barras. Esas son antes de su influencia. Y segundo, a las barras después, en el proceso de su influencia. Y tuvimos muchos experimentos con Alan Chumak. Era muy famoso, no solo en Rusia, sino en muchos países. Y en todos los experimentos el efecto fue muy claro. Y en nuestra investigación nos basamos en la idea de la manifestación triple del ser humano. Esos son nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestro espíritu, nuestra alma. Así que, desde nuestro punto de vista, esto es indivisible sistema de nuestra existencia. Era de alto nivel. Sanadores que tienen miles y miles de seguidores en el mundo, como el doctor Jerry Spencer de los Estados Unidos, doctor Christos Russo de Grecia, doctor Víctor Filipe de Alemania. Y hicimos mediciones durante sus presentaciones para miles de personas y se mostró que para la mayoría de las personas el nivel de estrés disminuyó y el nivel de energía aumentó. Así que estaba absolutamente claro. Momentos detectables de su influencia. Y por supuesto influye en personas individuales, en chakras individuales también. Y tenemos nociones especiales que podemos detectar como emisión a distancia. Y de nuevo, es un fenómeno muy específico, pero es repetible, es detectable. Y, como he dicho, hubo muchos experimentos interesantes. Por ejemplo, durante mucho tiempo tuve experimentos con la vida después de la muerte. Estudios
Gracias. Entonces, como has visto, hemos estado trabajando en diferentes instituciones médicas y tuvimos personas que acababan de morir. Tomé su mano, apliqué sus dedos al electrodo del instrumento. Eran diferentes instrumentos en diferentes años. Y luego tuvimos mediciones durante muchos días, día tras día. Y se encontró lo más interesante, que muy diferentes. Personas tenían diferentes dinámicas de su señal después de la muerte. Así que se demostró que estas dinámicas dependen de cómo las personas llegaron a su muerte. Así que si fue muy muerte predecida, muerte senil, muerte después de una enfermedad, enfermedades prolongadas, entonces la señal era bastante débil y estaba cambiando después de un par de días. 7, varios días, si se trataba de personas que morían después de una situación muy rápida. Por ejemplo, principalmente en accidentes de coche, cuando una persona choca su auto y muere de inmediato. O una persona se baja de la acera y es atropellada por un coche, y él o ella no entiende qué está pasando. Entonces era como un espectáculo de fuegos artificiales que salía de los dedos, pero por poco tiempo. Pero lo más interesante fueron los casos en los que las personas murieron por suicidio, asesinato, asfixia. Y tuvimos muchos casos, desafortunadamente, de este tipo. En este caso, fue un cambio de energía hacia arriba y abajo. Hubo picos altos por la noche, y por supuesto probamos todo nuestro equipo. Eran picos realmente grandes. Por la noche, era un comportamiento muy interesante. Y durante 5, 6, 7 días no terminaron. Así que todavía fue una transformación. Así nos muestra que el momento de la muerte no es solo el final de todo. Es una transición. Es una transición de nuestro estado a otros estados. Y por supuesto no entendemos qué significa eso. Y todos estos recuerdos de reencarnación. Todo esto, las experiencias cercanas a la muerte, nos dicen que este es un proceso muy importante que necesitamos estudiar. Tengo un libro sobre este tema, Luz, después de la vida, así que está disponible, y en este libro presento muchos datos y discuto sobre toda esta situación. Otra línea importante de nuestra investigación es la influencia del mundo material en la conciencia. Y podemos medir el agua y ver el efecto en el agua. Podemos pedir a personas de diferentes partes del mundo que influyan en nuestros sensores y tenemos un efecto muy claro. Por ejemplo, esta es una señal dinámica. Del agua, 3 muestras diferentes, y ves que es una línea bastante recta. Si es buena agua y no hay grandes variaciones, y luego le pedimos a alguien que envíe intenciones a esta agua. Puede ser desde la misma habitación, desde otra habitación, de Alemania a Rusia, de Estados Unidos a Rusia, así que la distancia no importa. Y ves, cuando lo tenemos vemos un efecto claro en el agua. Puede tener un efecto positivo en esto, así. Puede ser un efecto negativo, así. Así que cuando preparamos nuestra fruta necesitamos entender, con nuestra conciencia, con nuestra mente, influimos en el agua. Tuvimos muchos experimentos de este tipo. Por ejemplo, en un experimento fue, ¿quién sabe? 5 botellas. Quedándonos en la mañana en nuestro laboratorio, etiquetas con diferentes etiquetas. Y luego una persona de Japón estaba enviando intenciones a esas botellas por la mañana. Y luego al mediodía tomamos esas botellas. Tomamos medidas.
Y todo pudo enviar precisamente a una botella en particular, con una etiqueta específica. Y hubo muchos experimentos de este tipo. Ahora tenemos un sensor muy especial, el sensor de energía ambiental, que desarrollé y tengo una patente para esto. Y lo llamamos Sputnik porque se parece al primer Sputnik ruso. Así que fue este apodo. Y el principio de funcionamiento es bastante comprensible. Envía ondas electromagnéticas, estacionarias en el espacio, y la señal depende de la propagación de esas ondas en el espacio. Si hay alguien, una persona o un grupo de personas en el área, entonces tienen su propia conductividad y afectan la señal de este sensor. Si las personas tienen emociones, si cambian su condición, entonces puede influir en la señal de Sputnik. Así que esta es la explicación física. Y tuvimos experiencias con muchos sanadores de alto nivel, por ejemplo, el doctor Eric Pearl, de Estados Unidos. Él es tremendamente talentoso, tiene todo el movimiento de la sanación reconectiva de miles de personas a su alrededor, y por supuesto fue posible ver su influencia en las personas y medirla, y también fue posible medirla con Sputnik. Así este gráfico, ves una grabación de video de su taller durante 8 horas. Y en la primera parte del taller fueron algunos de sus entrenadores quienes explicaron algo, quienes hicieron un poco de entrenamiento. Y ves, hay algunas variaciones. Luego, después de 2 horas y media, hubo un descanso. Y fue el descanso para el almuerzo, y después del almuerzo, la energía siempre baja en la audiencia. Es típico, absolutamente normal. Luego, cuando vemos esta flecha roja, significa que Eric se acercó a la audiencia y comenzó su presentación. Y ves el efecto, un efecto absolutamente claro. Así que tuvimos muchos experimentos de este tipo con él. Tenemos libros escritos junto a él. Y en este libro participó el doctor Eric Schwartz de la Universidad de Arizona y el doctor William Tiller de Stanford, quienes estaban usando sus propios instrumentos para medir el efecto de su actividad. Y fue nuestra conclusión conjunta que en el proceso de su entrenamiento mental, Dr. Eric Rowe puede cambiar la condición del entorno, la energía del entorno y las condiciones físicas del entorno. Y de nuevo, más adelante, tuvimos muchos datos de este tipo. Por ejemplo, ves, este es un ejemplo de la influencia de Alemania. Este es un ejemplo de sesiones de meditación. Y típicamente durante la meditación la energía está disminuyendo y la entropía está disminuyendo. Así que el entorno se está equilibrando. Pero cuando lo hicimos con el doctor Jolie Spencer durante varios días, hemos visto que en cada sesión de meditación la energía bajaba, pero día a día iba aumentando. Así que significa que podemos especular sobre la memoria de la audiencia, la memoria del lugar. Y esto es nuevamente muy importante. Y las personas no solo pueden disminuir energía, sino aumentarla. De este ejemplo del doctor Víctor Filippi, de Alemania a Rusia, varias sesiones. Y fueron muchos experimentos. Lo hicimos con el doctor Lynn McTaggart de Londres. Ella estaba organizando a muchas personas por internet, y en un momento particular la gente estaba enviando intención a nuestro laboratorio, al agua o al sensor, y a veces teníamos una postura paralela, y en todos los casos estaba absolutamente claro. Efecto estadístico. Una de las líneas interesantes es la influencia de la música en el mundo, porque con el mismo sensor podemos detectar la influencia de la música, no solo a las personas, sino también al entorno. Esta es una sesión de cantantes famosos, cantantes de ópera, René Fleming y Mitya Frostovsky. Falleció
Tuve la suerte de poder grabar varias de sus presentaciones. Y en cada momento en que teníamos su pensamiento, teníamos una respuesta del sensor. Así que estaba claro. Pero por supuesto, las personas necesitan mucha energía para presentarse. Así que este es un ejemplo de un director de ópera antes y después de dirigir el concierto. Y ves, le tomó mucha energía, pero lo bueno es que pudo recuperar su energía muy rápido. En 2 horas volvió con buena energía. Desafortunadamente, la influencia de la música rock es diferente. Con la música rock tenemos un aumento de energía al principio, un aumento muy alto, pero luego disminuye. Para mí, esta disminución puede ocurrir en 2 minutos. Para los jóvenes, puede llevar toda la noche. Este aumento, pero luego llega una disminución. Lamentablemente, los músicos de rock tienen una esperanza de vida mucho más baja en comparación con músicos clásicos. Otro ejemplo que quiero mostrarte es este experimento. Cuando un grupo de personas de diferentes partes de Rusia, en un momento particular, estaba enviando atención a nuestro laboratorio y teníamos 2 sensores diferentes permaneciendo en laboratorio. Eso funcionó durante varias horas, antes de esta intención, y luego, después. Y la sala estaba absolutamente vacía, nadie estaba entrando, así que era un experimento completamente claro. Y verás, ambos sensores respondieron al momento de la intención, esta barra verde, y después de esta intención, la atmósfera o la energía en la sala cambió. Así que es un ejemplo absolutamente claro. Y tengo muchos ejemplos de este tipo en mi libro, La energía de la conciencia, y este libro está disponible. Y otros experimentos que fueron muy interesantes, y los hicimos junto con nuestro Instituto del Cerebro Humano, fueron: estoy dentro. Experimentos con niños que están entrenados para ver sin sus ojos. Algunos de ellos son completamente ciegos, otros tienen mala visión, y después del entrenamiento mental, pueden ser entrenados para ver sin sus ojos. Y realizamos experimentos. Les presentamos diferentes imágenes en pantallas de computadora y ellos pudieron ver y decir lo que estaban viendo. Y de nuevo, demostramos que en este proceso los niños se transforman a un estado alterado de conciencia. Y es posible detectar esto en mediciones dinámicas. Así que este es un tipo de entrenamiento mental que crea condiciones muy específicas en el cerebro. Tenemos personas entrenan a los niños en este campo. Tengo un artículo publicado sobre este tema, así que está disponible, puedes encontrarlo. Y es un entrenamiento continuo, así que es una parte realmente interesante de la realidad. Otra línea que necesito mencionar son los estudios del medio ambiente sobre zonas geoactivas, monumentos históricos. Nos basamos en la idea de los 5 elementos de la naturaleza. Sabes, en chino, usamos Sputnik, nuestro sensor, y estamos midiendo en diferentes partes del mundo. Así que pude viajar a diferentes partes del mundo, a diferentes lugares históricos. Pude tomar mediciones con chamanes, con brujos, diferentes partes del mundo, y siempre eran datos interesantes. Solo un ejemplo, un par de ejemplos. Esta es una hermosa catedral que tenemos en Moscú. Ahora, después del colapso del sistema soviético, tenemos un renacimiento de nuestra Iglesia Ortodoxa y tenemos muchas catedrales hermosas. Y en esta catedral tenemos un ícono muy antiguo, que fue presentado a los duques rusos en el siglo XIII. Y este ícono pudo sobrevivir a toda la agitación en Rusia y ahora se le ha devuelto a la Iglesia. Así que se me dio permiso para tomar mediciones cerca de este ícono, en el momento del servicio del domingo. Y ves, todos los momentos del servicio durante 1 hora y media o 2 horas y media fueron detectados por el sensor.
todos los momentos. Los signos del Espíritu Santo. Hice mediciones fuera de este ícono, en la misma iglesia, y ves una gran diferencia. Es una gran diferencia la medición cerca del ícono y afuera en diferentes partes de la iglesia. Entonces, y por supuesto, tuvo un tremendo impacto en las personas. Medimos a muchas personas antes y después del servicio, y el efecto positivo de este servicio en las personas es absolutamente claro. Se me dio permiso para tomar mediciones en diferentes cementerios. Y en Moscú tenemos un cementerio donde están enterradas las personas de alto nivel de Rusia y otro cementerio donde están enterradas personas desconocidas. Y ves, esos son dinámicos líneas de tiempo. 1, 2, esos están en diferentes catedrales en Moscú. 3 y 4, esos están en cementerios. Y cuanto mayor es la variación de la señal, más peligroso es para la vida. Tenemos un parámetro especial, el parámetro de actividad ambiental, y sabemos que si este parámetro es bajo, es muy bueno para la salud. Por eso cuando estás en una iglesia, en una catedral, te sientes bendecido. Pero cuando este parámetro es muy alto, como 6 o 7 en los cementerios, entonces no es muy bueno para la salud. Por eso necesitamos ir a los cementerios. Necesitamos rendir homenaje a nuestros seres queridos que han fallecido. Pero estar allí por mucho tiempo no es muy bueno para la salud. Un ejemplo reciente, son nuestras mediciones en México. He estado muchas veces en México. Y, por ejemplo, en 2012 pude escalar y tomar mediciones en las pirámides de alto nivel durante las ceremonias. Y luego, hace un par de años, fui invitado a visitar unos túneles que se encuentran debajo de las pirámides de Teotihuacán, con arqueólogos de alto nivel. Y hicimos mediciones. Y estaba absolutamente claro que la energía en la cima de las pirámides era mucho más alta que en la parte inferior. Había una diferencia clara, y en los túneles era aún más baja. Entonces, el año pasado, recorrimos toda la gran parte de México, 3.500 kilómetros desde la Ciudad de México hasta Yucatán. Y en el camino hemos podido visitar diferentes sitios antiguos. Así que fue Montalbán, de los toltecas, Palenque, de los mayas, Uxmal, Chichén Itzá, y en todos los lugares donde hice mediciones, y en todas esas mediciones, había una diferencia absolutamente clara entre las mediciones cerca de la pirámide y en el hotel cercano, en el lugar cercano. Había una diferencia clara. Mismo fue en nuestro último viaje en Belice, porque en Belice hay complejos mayas clásicos de pirámides, complejos muy hermosos como Carjalpech. Sí, en un nicho, un caracol. Y en todos los lugares donde pude tomar mediciones, había una diferencia absolutamente clara entre la medición en el hotel, en el sótano y en la cima. Así que nos muestra que las pirámides no son solo edificios, no son solo eso. Edificios que son hechos por personas para todos los propósitos, pero es una estructura muy especial. De una manera es un palacio, de otra manera es una pirámide. Por eso tenemos pirámides en todo el mundo para prácticamente todas las civilizaciones. Tenemos pirámides en América del Sur, tenemos pirámides en Europa, tenemos pirámides en China, en Mongolia, en muchas partes del mundo. Y por supuesto, estudiar esto es un tema muy interesante y muy importante. Con este sensor ambiental podemos medir no solo pirámides, no solo esto, sino que podemos medir el entorno mismo. Y por ejemplo,
los eclipses solares, tuvimos esta medición en Siberia, con varios sensores en diferentes áreas, y fue claro, se demostró el efecto claro de esto. Eclipse Solar se midió en los Estados Unidos en 2017 y de nuevo se confirmó. Así que este sensor es un entorno de medición. ¿Y sería la influencia de los seres humanos? ¿Sería su meditación, su oración o su estado alterado de conciencia? ¿Sería la influencia de temas sagrados o del entorno? Podemos detectarlo. Así que es una parte de la investigación muy importante e interesante. Y por supuesto, ahora está disponible para todos porque BioWell es un instrumento muy conocido ahora. Muchos miles de personas están usando este instrumento. Puedes encontrar fácil toda la información en nuestro sitio web. Este sensor, el sensor Kutnik, nuevamente está disponible. El sensor de agua está disponible. El Biocore para tratamiento está allá. Ahora lanzamos un dispositivo de luz terapéutica, un dispositivo para tratamiento magnético. Es parte de nuestro desarrollo. Y tengo muchos datos. En esta hora pude dar solo una pequeña parte, así que espero que nos volvamos a encontrar. Y luego podré compartir contigo algunos otros resultados de nuestro estudio y algunos de nuestras ideas. Muchas gracias por su atención y espero que nos volvamos a encontrar pronto.